Buen día, licenciada. Mi nombre es Flor Rivera y en este video voy a hablar sobre lo que es los bancos de germoplasma. El manejo de los bancos de germoplasma ha evolucionado muchas veces sin una buena planificación. Además, las condiciones locales de manejo del germoplasma varían enormemente, haciendo surgir muchos enfoques diferentes de manejo y una diversidad de experiencias. Hay aspectos del manejo que cada vez más se consideran cruciales para el mantenimiento sostenible y la utilización óptima del germoplasma de alta calidad. El banco de germoplasma es una colección de material vegetal vivo en forma de semilla o esporas y sus objetivos generales son localizar, recolectar y conservar plantas consideradas de interés prioritario para nuestra sociedad. También trabajar para el conocimiento científico orientado a la optimización de la conservación y uso de los recursos fitogenéticos. Toda actividad del banco de germoplasma está orientada a cumplir con el compromiso de la Estrategia Europea para la Conservación de Plantas. En la actualidad se conservan en el banco más de 1.500 muestras. Esta cifra se ve incrementada año tras año con nuevas recolecciones. Tenemos la clasificación de los bancos de germoplasma. Los bancos de germoplasma se clasifican en dependencia del área que abarquen dentro o fuera del país. También es importante tener identificada lo que es la colección núcleo como parte de las colecciones. Fundora 1999 plantea que consiste en un número limitado de accesiones que representan la mayor variabilidad genética posible. Funciones del banco de germoplasma. Se establecen para evitar la erosión genética de los cultivos. Es la principal vía que garantiza la protección de todos los materiales colectados. Se crea para colectar, caracterizar y manejar la mayor cantidad posible de germoplasma de las distintas especies vegetales y para poder utilizar toda la variabilidad que en él se encuentre. Dependiendo de las circunstancias, un banco de germoplasma de un país puede recibir de su gobierno un mandato de orden nacional. Si el banco no tiene mandato, un primer paso debe ser el trabajar en la formulación de uno, independientemente de su alcance. Luego, es importante examinar con sentido crítico los objetivos precisos del banco de germoplasma, a identificar las limitaciones en sus operaciones. Un tema importante relacionado con el alcance de una colección de germoplasma es si ésta se debe restringir a los materiales del país en que se encuentra el banco o si el mandato de este debe extenderse para atender las necesidades de sus usuarios. Si se opta por esto último, la siguiente decisión sería definir la región o límites geográficos del acervo de genes de especies cultivadas que debe incluirse. Decisiones de este tipo posiblemente no se tomarán internamente, sino que las tomará la entidad responsable del financiamiento. Tenemos grupos de usuarios. La composición de una colección de germoplasma está determinada principalmente por las características de los grupos de usuarios que el banco desea atender. Muchos bancos de germoplasma de países desarrollados se establecieron para suministrar germoplasma a las actividades de fitomejoramiento e investigación, tanto del sector público como del privado. En los países en desarrollo, es más frecuente que las colecciones se establezcan para recoger las variedades de los agricultores y proteger así la diversidad tradicional. Cada vez más se comprueba que las comunidades de agricultores, las ONG y los servicios de extensión agrícola ejercen una fuerte influencia en el mantenimiento de la diversidad genética y en las fincas
y en el mejoramiento de las variedades que de los agricultores. Con tales fines, las colecciones de los bancos de germoplasma pueden también servir de respaldo a la diversidad genética mantenida en el campo. Tipos de germoplasma. Las decisiones que se tomen sobre el mandato de un banco de germoplasma y sobre sus posibles usuarios influyen directamente en la clase de germoplasma que se colectará e introducirá en el banco. Cuando las condiciones de mejorados privados forman un grupo importante de usuarios, el propósito de una colección puede ser adquirir accesiones que tengan caracteres útiles para esto, como las relacionados con resistencias. Entre estos accesorios puede tener parientes y silvestres y variedades desarrolladas por agricultores de otras regiones. Cuando las comunidades de agricultores son el principal grupo de los usuarios, es importante adquirir y mantener variedades adaptadas a los agroecosistemas y sistemas agrícolas. El interés se desplaza entonces de las accesiones con caracteres individuales útiles a las variedades que tienen un valor agregado. Cuando el mandato del banco de germoplasma especifica mantener la diversidad tradicional del país, es responsabilidad clara del banco colectar las razas nativas más antiguas con el fin de conservar el patrimonio nacional biocultural. Es natural que algunos bancos de germoplasma suministren accesiones a diversos grupos de usuarios, los cuales requieren que cada tipo de germoplasma tenga suficiente cubrimiento. Ahora bien, si la industria del mejoramiento mantiene los cultivares porque representan un valor comercial potencial, o si las variedades de los agricultores son mantenidas por muchas comunidades agrícolas que las prefieren por sus caracteres agronómicos, no parece muy razonable dar prioridad a tales variedades en la colección de un banco. En términos generales, las siguientes categorías podrían servir de guía para incorporar materiales a un banco de germoplasma. Número 1. Accesiones. Accesiones cuyos caracteres son conocidos. Número 2. Accesiones que representan un amplio espectro de la diversidad genética. Número 3. Parientes silvestres de cultivos mejorados. Razas nativas obsoletas. Razas nativas que se usan comúnmente como progenitores con antecedentes agronómicos de adaptación local para desarrollar nuevos cultivares. Razas nativas amenazadas. ¿Qué se debe conservar? Los recursos genéticos que se pueden conservar en un banco de germoplasma pueden ser de naturaleza diferente dependiendo de muchos factores. Algunos son obligatorios, como los requisitos políticos. Otros se relacionan con las prioridades que establezca el curador del banco. Y otros con limitaciones biológicas inevitables, relacionadas con las diferencias entre las especies y su propagación. Requisito de carácter político. El organismo que financia el banco de germoplasma, por lo general un ministerio del gobierno, es el que suele determinar la política del banco. Los curadores de los bancos de germoplasma tienen, no obstante, la responsabilidad de suministrar información a diversos individuos y organismos para mantenerlos al corriente de los avances en la ciencia y la práctica de la conservación y de los cambios en las prioridades. La política por lo general determina el origen y el tipo de germoplasma que se debe conservar, al igual que quienes serán los principales usuarios de este. La necesidad de garantizar la conservación segura y a largo plazo de los recursos fitogenéticos es indiscutible. Sin embargo,
el peso de este esfuerzo de conservación recae desigualmente en diferentes países. Entre los que tienen la más alta diversidad de germoplasma vegetal están los que pueden dedicar menos recursos a conservarla. Puesto que los países dependen mucho unos de otros respecto a los recursos fitogenéticos, es lógico que comparten también la responsabilidad de conservarlos. Ahora bien, no es fácil desarrollar iniciativas de colaboración y verdaderas asociaciones colaborativas. Las redes son una forma de reunir a diversos participantes en esta actividad de conservación. Y hay ejemplos en este trabajo de enfoques exitosos de formarlas. Hay otros mecanismos para reunir a socios colaboradores y algunos de ellos están demostrando que funcionan. No obstante, todavía hay que hacer un intenso trabajo en todo el mundo para mejorar la colaboración en el manejo del germoplasma. Si no se comparten más las responsabilidades, nunca se logrará una conservación eficaz de los recursos genéticos importantes. Se espera que una mayor conciencia de la importancia que tiene la conservación del germoplasma y de los beneficios de la colaboración permita avanzar en el desarrollo de un sistema mundial de conservación verdaderamente participativo. Y así concluimos con lo que son los bancos de germoplasma.